Estamos en Dalet Amud Aleph 4a, al final de la página, final. No empieza un tema nuevo porque es lo que venimos hablando desde la clase pasada, pero empieza, digamos, una vuelta de rosca nueva para este tema. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Hay un Rosh Hashanah, un comienzo del año que se llama Rosh Hashanah Liregalim, para las fiestas. Y ya discutimos la clase pasada al final qué significa las fiestas, no las fiestas. Bueno, es el 15 de Nisan, que es Pesach, y la Mishnah dice en realidad el primero de Nisan, pero no se refiere al primero de Nisan, se refiere a la primera fiesta del mes de Nisan, que es Pesach. Perfecto. ¿Para qué necesitamos un Rosh Hashanah para las fiestas? A mí que me importa cuál es la primera fiesta. Y la respuesta es: hay una mitzvah, balte ajer, no te atrases. Cuando uno hace una promesa, no podés atrasarte para cumplir esa promesa. Hoy vamos a profundizar, digamos, en estas cosas que no se pueden atrasar, porque la palabra promesa es como muy amplia, muy ambigua. ¿Qué tipo de promesa? Paga pronto tus votos. Bueno, todos los nedarim y nedavois, todas las ofrendas y promesas que uno hace, no se puede atrasar en esas promesas. Eso está escrito en la Torá. Entonces hay que entender qué exactamente es lo que no se puede atrasar, y hoy vamos a profundizar en cuánto tiempo no se puede atrasar. La clase pasada, si no me equivoco, vimos que había dos opiniones. Una eran 3 fiestas, punto. Y la segunda opinión era 3 fiestas en orden, empezando por Pesach. Y por eso era necesario saber cuál es la primera. ¿Cuál es Rosh Hashanah para las fiestas? Pesach, Shavuot, Sukkot. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a profundizar y bastante, y vamos a ver más opiniones. Tanu Rabbanan, abajo de todo, enseñaron a nuestros sabios. Esto que viene ahora es una lista larga de cosas. Cada una de estas tiene montones y montones de leyes. Vamos a ir viendo solamente lo necesario para nuestra discusión, porque si no hay que hacer todo un tratado talmúdico solamente sobre cada una de estas cosas. Y un par de cuestiones en el Rashi y Tosfos que son interesantes. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Hayab y Hadomin, aquellos que están obligados porque ellos decidieron donar, o, como vamos a ver en unos minutos, hay algunas donaciones que la Torá te obliga a dar. Por ejemplo, vamos a ver Bejoir, si vos tenés un animal que tuvo un primogénito, estás obligado a donarlo. Acá no estamos discutiendo si lo haces, no lo haces, no me importa. Una mitzvah es una obligación y chao, otra cosa, tenés que hacerlo. Si no te gusta, nadie te preguntó. Después Hasidut y cosas lindas estudiamos en otro momento, ahora es una obligación. Entonces, de vuelta, hay cosas que uno se auto-obliga, yo quiero donar tal cosa, o hay cosas que la Torá te obliga a donar. Hayab y Hadomen, damen quiere decir dinero. Si uno decidió donar un determinado dinero al Beis Hamikdash, por ejemplo, vamos a ver en un minutito, o simplemente decidió donar un dinero a tal persona. Veo Arajin. Rashi aclara un punto muy importante. Domai olai. Esto lo que significa es que el dinero que está donando no es así nomás un dinero, porque eso viene después, tzedakos. Significa que el dinero de mi propio valor yo lo dono, por ejemplo, al Beis Hamikdash. ¿Cuánto es mi valor? Pues entonces se determina de acuerdo a cuánto vale un esclavo en el mercado, con la misma edad, las mismas características. Ese es el valor de la persona. Esto lo vimos creo que en la clase pasada también. Eso es damen. Veo Arajin. Arajin significa, la Toira tiene una lista de personas, hombres por un lado, mujeres por el otro, que de acuerdo a la edad tienen un determinado valor. De acuerdo a la edad que tienen. No es el valor de la persona vendida como esclavo, ese es el anterior. Acá es el valor de la persona según su edad. Uno es damim, dineros, y otro es arajin. Erej es una palabra difícil de traducir, es como valor en términos de comparación con otra cosa. ¿Cuánto vales? Tengo tantos años, valgo tanto. Haramin. Heirem significa aquellas propiedades que la persona dona directamente al Beis Hamikdash y el templo las toma, los gizbarim se llaman, los encargados del templo toman esas propiedades, las venden y con ese dinero mantienen el Beis Hamikdash. Mantienen el templo. También haramin, en la práctica son cuestiones que uno dona, digamos, a Dios. Heirem también se usa, existe Hermei Koyanim, hay diferentes tipos de haramin. Por ejemplo, si hay un ger, un converso, que no tiene parientes, ni para abajo ni para arriba no tiene porque no es un converso,
y para abajo, parientes quiero decir que correspondan según las leyes del judaísmo de herencia y Yerusha, darles esas propiedades. No tiene hijos, no tiene parientes para arriba, ¿a dónde van esas propiedades? Eso van a los Koyanim que están trabajando en el Beis Hamikdash. Hoy no. Helmer Koyan, hoy no. No, hoy en día no. Vea Hekdeshois. Hekdesh significa aquello que uno dona directamente al Beis Hamikdash, pero lo vuelve Koidesh. El objeto se vuelve santo. Existe Kedushas Damim, que el valor de este objeto es santo, o hay Kedushas Aguf, o el objeto propiamente dicho es santo. Son diferentes cosas. Tipo un toro. Un toro, ¿qué es lo que se vuelve propiamente dicho santo? Aquello que podés ofrendar en el Mizbeach, en el altar. Si un tipo dona un toro, es un hektesh, ese toro no se puede vender así nomás, no es tan complejo, tiene que tener un mum, se llama un defecto, y ahí se vende, se redime, pero si no, el toro tiene que sacrificarse. Hektesh. Y no se puede sacar beneficio de él hasta que se lo lleva. Se llama meila. Quien tiene beneficio de algo que es koidesh, algo que es santo, tiene que traer un korban y pagar una multa. Hatois son ofrendas de het. Hay ciertas cosas que la Gemore va a preguntar más adelante, así que no me voy a adelantar a propósito. Hay ciertas cosas que son problemáticas en esta lista. Hatois significa ofrendas de pecado. Cuando una persona hizo un pecado sin querer, tiene que tener una ofrenda, depende de qué tipo de pecado, pero tiene que tener una ofrenda de hatas. Ashamois, otro tipo de pecado que se llama de culpa. Hay ciertas transgresiones que la persona, por ejemplo, un juramento en vano, tiene que tener una asham. O si la persona no tiene certeza, tiene la duda de si hizo una transgresión o no, tiene que tener un asham talui, diferentes tipos de ashams. Si la persona robó, asham zeiles, ok. Juró en vano, yo qué sé, bueno. Ashamois. Oilois significa ofrendas que se quemaban totalmente en el altar. La famosa palabra, tristemente famosa, holocausto, porque este es el verdadero significado de la palabra, que se quemaba totalmente en el altar. Shlamim significa ofrendas de paz, se lo suele traducir así, que lo que quiere decir es una ofrenda que en realidad el kohen comía una parte, el altar comía una parte y el dueño, quien traía la ofrenda, comía una parte también. Shlamim. Tzedakois significa una persona que quiere donar tzedaka. Antes estábamos hablando de damin, arajin, haramin, todo el templo. Ahora tzedaka a un pobre. Quiero darle tzedaka a un pobre. Vamos a terminar la lista, después vamos a ver un pedacito de un Toysfois muy interesante sobre tzedaka, justamente. Maisrois. Maiser significa diezmos. Diezmos quiere decir Maiser Rishon, Maiser Sheini, Maiser Oni. El primer diezmo, ya hablamos muchas veces cuando se da una serie de 7 años. El primero, el segundo se dan Maiser Sheini. Se da el primer Maiser al Truma, se da al Koyen. Maiser Rishon se da al Levi, ya lo hablamos tantas veces. Y después, el primer y segundo año del ciclo de 7 años se da Maiser Sheini, el segundo diezmo que se come en Yerushalayim. El tercero y el sexto se da Maiser Oni, el Maiser para los pobres, el diezmo para los pobres. Eso es Maiser. Bejoir significa, como yo dije antes, tenés un animal, una oveja, una vaca, que tuvieron un primogénito. Esto se da al Koyen. Maiser no es lo mismo que dijimos antes, es diezmo de animales. Todos los años tenías que, los animales nuevos que nacieron, diezmar, sacabas uno de 10 y llevabas a Yerushalayim. Pesach significa la ofrenda de Pesach, que hoy en día no se come, se comía en la época del Beis Hamikdash, junto con el matzah, maror y todo lo que se come en Pesach. Ahí pasamos a Dalet, Amud Beis. Después vamos a volver igual. Leket, Shige Haupeya, son diferentes donaciones que se dan del producto del campo. Leket significa cuando uno está buscando, recogiendo la gavilla, las espigas, y se cayó alguna, esa la tenés que dejar ahí. Hay toda una discusión de cuánto y todo un tratado de Mishnah Leket. Shigejo significa cuando uno se olvidó de recoger alguna parte de las gavillas cosechadas, quedan para el pobre, tanto Leket como Shigejo como Peya. Y Peya significa uno tiene que dejar un pedazo del campo, un extremo del campo para que lo recojan los pobres directamente. Las esquinas. Sí. Toda esta lista de cosas, lo importante entender es lo que viene ahora.
Kivan she'obru aleim shloisha regalim, por cuanto pasaron, si ocurre que pasaron 3 fiestas, hoy transgrediste la prohibición de no atrasarte en entregar estas cosas. Toda la lista que vimos antes. Si vos decidiste donar tu valor al templo y pasó una fiesta, 2 fiestas, 3 fiestas y todavía no efectivizaste la transferencia bancaria o lo que sea, transgrediste Balteajer. Que toda esta braisa está acá porque venimos hablando de Rosh Hashanah y Regalim. Ahí está la conexión. ¿Cuándo empezás a transgredir esto? Toda esta lista que vimos anteriormente, transgredís en Balteajer. Antes de seguir adelante, porque nos vamos a ir dentro del tema, pero muy para otro lado, volvemos atrás. Hay un toisves muy interesante, que no es alajá, pero es un toisves muy interesante. Una de las cosas de la lista era tzedaka. Yo te pedí plata para el calendario. Y vos me dijiste, sí, te voy a dar plata para el calendario. Pasó una fiesta, pasaron 2 fiestas, pasaron 3 fiestas y nunca efectivizaste. Según lo que estudiamos hasta acá, ahora vamos al toisves, según lo que estudiamos hasta acá, transgrediste una mitzvah. Antes de 3 fiestas, y de hecho vamos a ver más adelante, en la próxima página, hay una opinión que dice una fiesta. Transgrediste esta mitzvah. Entonces dice algo muy interesante. Rabbeinu Tam solía explicar. ¿Dónde está? Acá está. Rabbeinu Tam solía decir que si una persona pasa tzedaka, si una persona donó dinero al Beis Hamikdash, al Gabay, me confundí esa palabra. Gabay significa encargado. En muchas keilot, en muchas comunidades estaba el encargado que repartía la tzedaka entre los pobres. Bien, entonces vos qué hacías, en lugar de darle al pobre le dabas al encargado. El encargado se te acercó y te dijo, no, Jaime Uncle, hora de poner unos pesos. Tú dijiste, ok, te voy a poner unos pesos, voy a poner tantos pesos, 100 pesos, por decir cualquier pavada. Y la persona se atrasó y no se la dio al Gabay, al encargado, para que la reparta. Rabbeinu Tam decía así: la tzedaka que uno determina que le va a dar al Gabay transgrede la mitzvah de Balteajer. De acuerdo a una opinión van a ser 3 fiestas, de acuerdo a otra opinión van a ser 3 fiestas empezando de Pesach, vamos a ver una opinión de 2 fiestas, una opinión de 1 fiesta, ok, diferentes opiniones, pero sea como fuere, transgredís. Sin embargo, el Gabay, él recibió dinero, obviamente no es para él, es para repartir entre los pobres. Si la pregunta es, ok, yo recibí plata de este, es para repartir. Y si me la quedo por un tiempo, no para invertir, no estoy hablando de nada raro. El tipo se la quedó nada más en el bolsillo hasta que la reparta. ¿Transgrede él la mitzvah de Balteajer? Vos ya me la diste a mí. Vos ya lo transgrediste, porque vos ya me diste la plata. Ahora la pregunta es, yo no la repartí por 1 año, por 2 años, por 3 años, por la razón que sea, no estamos juzgando eso. La pregunta es, ¿no? ¿El Gabay, el encargado, transgrede o no? Rabbeinu Tam dice, el Gabay no transgrede cuando no reparte en forma, llamémoslo entre comillas, inmediata, el dinero. Pero esto se aplica cuando uno se comprometió a tzedaka al encargado y no la dio, transgrede. El encargado mismo no transgrede, porque en la práctica no es plata de él, es plata del otro que le está repartiendo nada más. Pero si una persona se comprometió él mismo a dar tzedaka, no a través de un gabay, a través de un encargado, él mismo a dar tzedaka, cuando él quiera dar la tzedaka esta, no transgrede si tardó en darla. No transgrede. Por ejemplo, si yo puse plata en una pushka, en una alcancía, y no, por lo que sea, tardó la cuestión, 1 fiesta, 2 fiestas, 3 fiestas, según las opiniones, no transgredís. Porque esto es tzedaka que vos decidiste que ibas a dar, incluso la separaste en un lugar, y aquí cuando tengas tiempo la vas a dar. Pero no se transgrede esta mitzvah de Balteajer. Es interesante como
como lógica. O sea, lo que estaba en la vieja pushke del Keren Kayemet. Que a veces tardaba años en llegar, sin duda. La gente juntaba ahí y hasta que no venía el encargado no se entregaba, no se efectivizaba. No se efectivizaba, pero nadie la podía tocar, nadie la podía abrir. No. Ahora, hay otra idea también entonces, un poco más adelante, muy interesante. Ahora, yo digo, en el caso del Gabay, que decide, ok, yo recibo esto, yo quiero garantizarle que para Pesach todos puedan tener matzá, etcétera. Sí. Entonces voy a guardar, por ahí esto lo decide después del último paisaje, dice, ok, me faltó para el próximo, entonces todo lo que pasa este año lo voy a juntar para garantizar la matzá para el próximo Pesach. Sí. Él toma la decisión de no repartirlo hasta el próximo Pesach. No es su plata, ahora él no transgrede en ese caso. Sobre lo que está escrito acá, no. No transgrede. No. Hay otro Toisos que no me voy a meter en toda la cuestión, pero es interesante. Toisos dice, más adelante, hay una opinión que dice que tzedaka estás obligado a entregarla inmediatamente. Uh-huh. La Braisa acá, que nosotros estamos leyendo y yo corté al medio a propósito, decía que, según la primera opinión por lo menos, si vos te comprometiste a dar tzedaka, cuando transgredís Balte Ajer, que te atrasaste en entregarla después de 3 fiestas. Pero hay una opinión más adelante que dice, inmediatamente, en cuanto te comprometiste, tenés que darla. Entonces, ¿cómo ponemos junta? Esto es el clásico trabajo de Toisos. En otro lugar dice así, acá dice asá, no pega. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué acá dice que tenés hasta, digamos, 3 años o 3 fiestas, quiero decir, para entregar la tzedaka, y más adelante dice que inmediatamente tenés que entregarla? Toisos responde muy interesante. ¿Cuándo es inmediato? Cuando los pobres están ahí. Entonces, en cuanto vos te comprometiste, si el pobre está ahí, tenés que dársela. Y si no se la das, transgresión inmediata, porque te atrasaste sin ninguna razón de ser. Pero si los pobres no están ahí, no estás obligado a salir corriendo, es una expresión, a perseguirlos para buscar a los pobres. Siempre y cuando no hayan pasado 3 fiestas. Si pasaron 3 fiestas, ahí recae la obligación de salir a buscar pobres para entregarles la tzedaka. Hay un cuento de Bashevi Sinker que era obligación una mesa de pobres en los casamientos. Sí, siempre fue así. Siempre. Y entonces pasó que una persona no muy querida tiene casamiento. Pero justo un día antes y 2 días antes había habido 2 casamientos y los pobres habían comido muy bien en esos 2. Más hambre. Y aparte tenían medio bronca porque el tipo nunca aportaba. Entonces no fueron. Y entonces él no podía empezar el casamiento, estaba vacía la mesa de los pobres. Entonces está muy interesante que él tiene que ir a buscar los pobres, vengan por favor a mi fiesta. Vengan al casamiento. Está muy... bueno, ok. Seguimos entonces. Toda esta lista, los que voy a repetir rápidamente. El que dijo, dono mi valor al Beis Hamikdash, dono el valor según mi edad al Beis Hamikdash, o Haramin, dono, me deshago de todas mis propiedades, chao, al Beis Hamikdash, o lo de un Kohen, de un Ger, quiere decir, que va al Kohen, de un converso que va al Kohen, o una persona donó algo que puede ser santo al Beis Hamikdash, un Korban Hatas, una ofrenda de culpa, una ofrenda de... Hatas es... una ofrenda, si la persona lo hizo sin querer. Asham, una ofrenda de culpa, una ofrenda de holocausto, una ofrenda de paz, Tzedaka, que la persona dio. La variable. Asham Talui. No, oile beyoide, decimos, vos estás hablando de otra cosa. Si la persona no tiene plata, es que puede donar menos. No, cuando, por ejemplo, sabías que estabas impuro, te olvidaste, Sí, estamos estudiando ahí. Oile beyoide se llama. Un korban oile es un holocausto que sube y baja. Sube y baja. O donás un animal, o donás una palomita, o donás harina. Son los 3 niveles. Ashirus, Dalus y Dale y Dalus. Riqueza, pobreza y pobreza de pobreza. Yeah.
Tzedakois, Maisrois, que son los diezmos de Maiser Rishon al Levi, Maiser Sheni o Maiser Oni, como explicamos. El animal que tuvo un primogénito, los animales, el diezmo de los animales que nacieron ese año, Pesach, como Pesach, Leket, Shikopea, lo que uno estaba recogiendo, lo que se olvidó, lo que se cayó cuando recogía, lo que se olvidó, y el costado del campo. Ahora sí leemos, Dalet Amud Beis. Kivan Shabra Lein Shlosha Regalim, hoy me parte Ajer. Si pasaron 3 fiestas, transgredió el atrasarse, no se puede atrasarse. Este se llama Tana Kama, la primera opinión, que no tiene nombre acá, lo llamamos el primer Tana. Kama en arameo quiere decir primero, el primer Tana. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, que este ya lo estudiamos también en la clase pasada, Shloisha Regalim Kesidran. Ok, estoy de acuerdo que tienen que ser 3 fiestas, pero tienen que ser en orden. Y la primera es Pesach, y para eso necesitábamos Rosh Hashanah y Regalim. Rabbi Meir Oimer, ahí viene la tercera opinión. Rabbi Meir, Kivan Sheovar Alei en Regel Echod, muy estricto Rabbi Meir, por cuanto pasó una fiesta, hoy Verbe Balte Ajer, ya transgredió esta mitzvah. Una fiesta. La que me va a explicar una por una, así que vamos paso a paso. Rabbi Eliezer ben Yaakov, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Oimer, Kivan Sheovar Alei en Shnei Regalim, por cuanto pasaron 2 fiestas, hoy Verbe Balte Ajer, ya transgredió esta mitzvah de no atrasarse. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar el hijo de Rabbi Shimon, que es el personaje de antes. Oimer dice, Kivan Sheovar Alei en Haga Sukois, pasó la fiesta de Sukois, justamente esa fiesta, Sukkot, hoy Ver Alei en Balte Ajer. Punto. Entonces tenemos Tanakama, el primer Tana, Rabbi Shimon, Tanakama dice 3 fiestas, Rabbi Shimon dice 3 fiestas en orden, Rabbi Meir dice una fiesta, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice 2 fiestas, y Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dice Sukois. Con lo cual pueden ser 3, 5 opiniones. Sí. Claro, eso depende de cuándo pasó. Prometiste al otro día de Sukkot y tenés 3 fiestas. Claro. Exacto. Estas son las 5 opiniones. Ahora el Talmud va a empezar, obviamente, a ver, ¿de dónde sacó cada uno esto? ¿Cómo esta cuestión? Que para una sola cuestión tenés 5 opiniones. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, Mai Taima de Tanakama. ¿Cuál es el razonamiento de Tanakama? De la primera opinión que dice 3 fiestas. ¿Por qué justo cuando pasan 3 fiestas transgredís Balteaje? Bien, para entender esto hay que entender un poco los psukim. Yo no traje el Humash, pero hay que entender un poco los psukim. Esta edición de la Gemara me va a ayudar un poquitito. El pasuk dice así, el versículo dice así. Antes de leer lo que dice la Gemara, vamos a leer el versículo y pensar un poquito. Tenéis que cuidar la fiesta de la primavera, que es Pesach. Y vas a hacer Pesach, que significa una ofrenda de Pesach, no el Seder de Pesach. Estamos en el Humash, en la Toira, digamos. Vas a hacer una ofrenda de Pesach para Dios tu Señor. Porque en el mes de primavera, Dios tu Señor te sacó de Egipto a la noche. Ya, esto es un paso. Shiva Shavuot Istis por Lach. 7 semanas, continúa la Toira diciendo, 7 semanas vas a contar. ¿Qué pasó? No, estaba buscando. Hay algún Humash. Sí, por acá atrás. Sí. 7 semanas vas a contar. Meojel Hermesh Bakama, desde el momento en que la hoz toca, digamos, la espiga. La espiga. Tochel Lispor, por eso Shavuot se llama Hagakatzir, la fiesta de cosecha. La cosecha, claro. Bien. Vas a contar Shiva Shavuot, 7 semanas. Eso es Shavuot. Para Sukkot dice, Haga Sukkot Istase Lejo, vas a hacer para vos una fiesta de cabañas, Sukkot, lo que sea que es. Shiva Yamim Pe Ospejo Migornejo Mikvejo. 7 días cuando juntes de tu granero y de tu, yo que ves, la palabra en castellano no la sé, donde caía el jugo de uva. Lagar, de tu lagar. ¿Lagar? Sí. Ok, un agujero donde caía todo el jugo para hacerse vino. En general era de piedra, el lagar. Ok. Por eso Sukkot se llama Haga Asif, cuando ya recogiste y ya ves cuánto vino vas a tener, cuántos granos vas a tener, etcétera, etcétera. Bien. Por el eso Pasuk dice así. No se puede pedir buena cosecha. Se Ok, puede antes, pero no sí, después. sí.
Dvarim Tezain, hay otro paso que acá no lo estoy tratando. Un segundito. Tendría que haber hecho esto antes de la clase. Porque estaba el lagar de vino, pero también el lagar de aceitunas. Sí. Que se ponía en Sí, la sí, piedra sí. y iban sacando las prensadas. Sí. Catch meni, buena de cosas de aceite. Ok, este es el Parshas Re'ei. Acá en esta edición de la Gemara trae algunos versículos. Yo no voy a leer todo porque es largo. Ese capítulo 16 dice así: vas a cuidar el mes de la primavera, etc. Y da algunas leyes de Pesach, entre las cuales está, por ejemplo, no se puede comer hametz y qué sé yo. Bien, muy lindo. Después la Toira dice, después de unas cuantas leyes de Pesach, dice 7 semanas vas a contar. Todas las leyes de Shavuot. Perfecto. Que son pocas en realidad. Pero bueno, sea como fuera, vas a ir a Yerushalayim, etc. Y después viene Hag HaSukkot. Vas a hacer una fiesta de Sukkot y vas a alegrarte en la fiesta, vos, tu hijo, tu esclavo, etcétera, etcétera, el Levi. Y después dice 7 días, digo esto porque va a ser importante para lo que viene. 7 días vas a festejar, que festejar no significa firulete y festejar con trompeta, qué sé yo, significa hagiga, hacer korbanos, ofrendas. Esto es hag en el lenguaje de la Toira, una ofrenda. Vas a festejar para Dios, porque Dios te bendijo con todo lo que tenés y vas a estar muy contento. Y después sigue. Acá viene la cuestión. 3 veces en el año, todo varón va a ser visto por Dios, o va a ir a ver a Dios en el Beis Hamikdash, en el templo, peregrinación, en el lugar que Dios va a elegir, en la fiesta de Matzot, Pesach, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. Y tenés que llevar un korban reía se llamaba, por ir a Beis Hamikdash. Perfecto. Con esta información, entonces, de vuelta, empezó hablando de Pesach, pasó a Shavuot, pasó a Sukkot, y después repitió, 3 veces en el año tenés que ir a Yerushalayim. Perfecto. Ahora vamos a entender la Gemara un poco más fácil. ¿Cuál es my time de Tanakama? ¿Cuál es la opinión de Tanakama? ¿Cuál es la opinión cuál es la explicación de la primera opinión que dice que son 3 fiestas que te atrasás, etcétera? Mihdi, momento, dice la Gemara. Minayus Salik. Terminamos de hablar de las fiestas. De vuelta, Pesach, Shavuot y Sukkot, con unas cuantas leyes de cada una de ellas. ¿Por qué aparece el versículo 16? 3 veces al año vas a ver toda persona en Jerusalén, etc. Me acabas de decir que hay 3 fiestas, me explicaste cada una de ellas y ahora me las repetís. No soy tonto, me acordé perfectamente que son 3 fiestas y me dijiste cada una de ellas y cómo se llaman y qué se hace. ¿Para qué me repetís estas 3 cosas? Shmamina, aprende de aquí, levalte ajer. Este versículo entero, que en lo que viene va a ser clave, este versículo entero me enseña que cuánto tiempo tengo yo para no atrasarme para llevar un korban, una ofrenda que yo prometí que iba a llevar, o cualquiera de las cosas que estaban en la lista larga que hicimos, 3 fiestas. Ahí las tenés. Eso es lo que te enseña ese versículo. Para eso lo repite las 3 fiestas. ¿Estamos? Sí. Es el anclaje bíblico. Sí, esto es muy común en la Gemara también. Si acabas de decir un tema, si estás repitiendo algo, porque algo te tiene que enseñar. Por eso la Gemara dice, Minayu Salik, salimos recién de este tema. Acabamos de cerrar, digamos, el tema, que hay 3 fiestas. ¿Y ahora para qué las repetís? Bien. Obviamente, si tenemos 5 opiniones, tenemos que empezar a pensar cada uno de ellos qué va a hacer con lo que el otro opina. De ahí aprendemos esto, de ahí aprendemos aquello. Van a cortar aquí. Nos van a cortar la cabeza, el cerebro. El versículo, no Sí. lo van a tomar. Sí. Rabbi Shimon, ok. Rabbi Shimon, ¿qué dice? Rabbi Shimon decía que es verdad, son 3 fiestas. En orden. En orden. No cualquiera 3 fiestas, en orden. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, Einei tzarich loimer b'chag HaSukkot, sheboi dibra kosu. La última fiesta de la que hablamos era Sukkot. B'chag HaMatzot, b'chag HaShavuot, decía el versículo, todas las leyes de Pesach, todas las leyes de Shavuot, última, las leyes de Sukkot. Entonces, cuando el versículo dice, hey, quiero que vayas 3 veces al año a Jerusalén, ¿cuándo? Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Sukkot no era necesario decirlo. Lo acabamos de decir. ¿Cuán poca memoria tenés? De un versículo al otro te olvidaste.
Lama Neemar, entonces ¿para qué está ahí? Loimarsheze Aharon, para enseñarte que es la última. De ahí aprendemos para atrás, las primeras Pesach. Tienen que ser en orden. Hagasukos tiene que ser la última. De manera tal que cuando vos hiciste tu promesa, como habíamos aprendido en la clase pasada también, de acuerdo a qué época del año hiciste la promesa, cuántas fiestas pueden llegar a pasar de acuerdo a Rabbi Shimon. Más de 3 puede ocurrir, dijimos que eran 4 o 5 al final de la clase pasada. Pero por eso el versículo repite Sukkos, a pesar de que lo acabamos de decir, de un versículo al otro literalmente. Lo repite para enseñarte que es la última, que puso las cosas en orden. Hagamatzes, Hagashavuos y Hagasukos. Bien. Rabbi Meir decía, no, una sola fiesta, una. Con eso ya transgredió. Mai Taima, ¿cuál es la lógica de Rabbi Meir? Dixiv. Porque está escrito, esto está en otro versículo, Uvasa Shama, Veiveisem Shama. Y vas a ir allá, a Jerusalén, y vas a llevar allá, a Jerusalén, una ofrenda. En cualquiera de aquellas fiestas que vayas, ya hiciste peregrinación, ya estás en Jerusalén, ya transgrediste. O sea, yo te voy a esperar por lo menos hasta la primera fiesta, porque si no, no tenés obligación de ir a Jerusalén. Es verdad, algunas cosas de la lista no eran necesarias llevarlas a Jerusalén. Pero la Toira, la Gemora acá en este caso, la Braisa, puso todo junto. Quiere decir que toda la lista hay ciertas leyes que comparten. En este caso comparten esto de las 3 fiestas o las 2 fiestas, lo que sea que corresponde según la opinión. El punto es que Rabbi Meir dice, muy estricto, Rabbi Meir dice, ok, yo te espero hasta la primera fiesta, pero en cuanto vas a llama, en cuanto fuiste a Jerusalén, Veiveisen, tenés que traer todo lo que prometiste que ibas a traer. ¿Por qué te atrasás? ¿Bajo qué lógica? Si no tenías que ir a Jerusalén, no te voy a hacer ir a Jerusalén. Pero llega la fiesta, vas allá, vas a ir a Jerusalén, Veiveisen llama, trae todo lo que te corresponde traer. ¿Se entiende la lógica de Rabbi Meir? Bien. Pregunta la Gemara, interesante que lo pregunta ahora y no antes, porque ya dijimos Tanakama y Rabbi Shimon, que la única diferencia que hay entre Tanakama y Rabbi Shimon es si estamos en orden o no estamos en orden. Para Tanakama no es necesario el orden, para Rabbi Shimon sí. Cuando Rabbi Meir dice con una fiesta alcanza para transgredir, Rabbanan, ¿qué hacen nuestros sabios con esa idea, ese versículo de Rabbi Meir? Que en cuanto vas a Jerusalén, ya está, o sea, la primera fiesta que aparezca, ya estás obligado a llevar todo lo que corresponde. ¿Qué hace Jajamim con esto? Haula Asei. Ese versículo, Jajamim lo utilizan para decir que efectivamente la mitzvah correcta es en cuanto vas a Jerusalén con la primera fiesta que aparece, tenés que llevar tus promesas. Esa es una mitzvah Asei, una mitzvah positiva. Pero de ahí a decir que ya transgrediste el atrasarse una mitzvah prohibitiva, no, esos son 3. Esto es lo que dice Jajamim, 3. Rabbi Meir, ok, Jajamim me explicó. Ir allá y llevar todo, como dice Rabbi Meir, eso es una mitzvah positiva. Pero para atrasarse son 3. Ok, ahora ¿qué hacemos con Rabbi Meir? Rabbi Meir decía que no, es todo un solo paquete. En cuanto llegaste, en cuanto tenés la oportunidad de ir a Jerusalén, vas allá y fuiste, tenés que llevar. Entonces, ¿de dónde, digamos, qué hace Rabbi Meir con esta distinción que hicieron Jajam entre la mitzvah positiva, de llevar inmediatamente, la mejor forma de cumplir la mitzvah es llevar inmediatamente todas tus ofrendas que prometiste a Jerusalén, o de la mitzvah prohibitiva de transgredir? ¿Qué hace Rabbi Meir con esto? Rabbi Meir, Kivan de Amale Rahmana, Aisi, Velo Yaisi, Rabbi Meir responde una respuesta interesante. En cuanto a la Toira te dice lleva, porque la Toira dice Uvasa Shama, Veiveisem Shama, tenés que llevar. La Toira te está diciendo a dónde voy a llevar mis ofrendas, para paréntesis, para ponerse en contexto. Cuando esto fue dicho, digamos, Moshe Rabbeinu en el desierto, Jerusalén todavía no era la ciudad en donde iba a estar el Beis Hamikdash. Posteriormente Hashem la elige, con David Amelech, esta es una historia que pasa mucho después, mucho tiempo después.
Pero ya estaba previsto que iba a haber un lugar en que Hashem fijase su Sí, presencia. por eso. En todo lugar donde la Toira, quiero decir los 5 libros de Moishe, hablan del concepto de Yerushalayim, dicen siempre el lugar que Dios elija. Paréntesis dentro del paréntesis. En la práctica, ya lo eligió en la época de Abraham Avinu, incluso está escrito que el hombre fue creado desde el lugar del Mizbeach, hizo una ofrenda donde estaba el Mizbeach, Noach hizo una ofrenda donde estaba el Mizbeach, Abraham casi sacrifica a su hijo donde estaba el altar, el Mizbeach es el altar. Quiere decir que era un lugar especial, incluso desde la creación, incluso en la época del Beis Hamikdash, y de hecho está ahí ahora también, estaba la Eben Ashsia, la piedra a partir de la cual se formó todo el universo. Así está escrito por lo menos. Quiere decir que el lugar especial siempre fue. Ahora, que Dios diga, ahí me construyen un templo, esto es posterior, digamos. Entonces, por eso en la Torah siempre está escrito el lugar a donde Dios va a elegir, aquel lugar, cuando vayas ahí. ¿A dónde es ahí? El lugar que yo elija. Cuando vayas ahí, anda 3 veces por año. ¿A dónde? Cuando yo elija te voy a decir. Así está escrito en los 5 libros de Moisés. Ok, cerramos paréntesis y paréntesis. Rabbi Meir dice, cuando la Torah dice que vos tenés que llevar las ofrendas a ese lugar y no las llevaste, automáticamente ya es balteaje, ya te atrasaste. Dada la primera oportunidad posible, ¿qué me vas a decir? ¿Que no lo podías llevar? La Torah te dice, vas a ir y vas a llevar. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya estás atrasado. Si no lo llevaste, ya estás atrasado. Jajamín dicen que no podés poner en el mismo paquete la mitzvah positiva de llevarlo en cuanto puedas con la prohibitiva de no transgredir 3 fiestas. Pero a mí no me importa. Si la Torah te está diciendo que lleves, ya está. Y no llevaste, listo. Ya no está bien. Esto era Rabbi Meir, que decía una fiesta. Rabbi Eliezer ben Yaakov, my timer. Rabbi Eliezer ben Yaakov decía 2 fiestas. My timer, ¿de dónde sacó esto? ¿Cuál es la razón de 2 fiestas? Para no atrasarse, etc. Dixiv, porque esto es lo que está escrito cuando Moshe Rabbeinu explica las fiestas. Dixiv, esto es lo que van a hacer para Dios en sus fiestas. ¿Dónde está escrito esto? Esto es en Parshas Pinjas, en plural. Parshas Pinjas habla de todas las ofrendas que se deben traer en cada una de las fiestas. Larga. Parshas Pinjas, sí dije bien. Larga descripción de Sukkot en particular, porque son montones de ofrendas, cada día diferente, etc. Al final de todo esto, el versículo como digamos que cierra todas esas ofrendas de la fiesta, dice así: estas ofrendas, que fueron dichas arriba, tienen que hacer para Dios en sus fiestas, en plural. Miut, moyadim, shnaim. ¿Cuánto es el mínimo plural de fiestas? 2. 2 fiestas, así dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Muy bien. En varios lugares. Sí. Claro, cuando no Esto es clásico. Es clásico que si es plural es 2. Sí, Claro. es clásico. Si es plural, no numerado. No Incluso, especificado. más aún, paréntesis, no tiene nada que ver con esto, pero me parece, ya que mencionaste esto, es interesante. En la Gemara Soita, donde se discuten todas las leyes de una mujer que aparentemente fue infiel, pero no se sabe, qué sé yo, qué sé cuánto, aparece una idea muy interesante. Todo lugar en donde la Torah dice la palabra Eid quiere decir testigo en singular, Eid. En plural se dice testigos, Eidim. Todo lugar donde la Torah dice Eid, Arei kan shnaim, son 2. Testigo en singular es 2. ¿Por qué? Porque la Torah dice Lo yakum Eid echod beish, etc. No se va a levantar testigo, a propósito mal traducido, ¿sí? Testigo 1 contra una persona, etcétera, etcétera. Entonces, si la Torah tiene que decir testigo singular 1, no. Decí testigo. Yo ya sé que es 1, es testigo. Testigo 1, porque testigos son 2. En este caso, por lo que sea que la Torah esté hablando, 1 no sirve, etcétera, etcétera. Pero testigos son 2. Entonces ahí vemos interesante, Porque uno solo incluso no es singulares testigo. 2. Claro. Claro.
El sistema de testigos requiere dos. Requiere como dos. los guantes. Sí. Los guantes son un par. Ya. A menos que uno sea manco. Bien, cerramos paréntesis. Me hiciste acordar de esto, me pareció interesante compartirlo, que incluso cuando no dice plural, a veces el significado también es plural. Eid es el testigo, es la prueba, digamos. No, ok. Rabbi Eliezer ben Yaakov había dicho que se necesitan 2 fiestas para transgredir, y esto lo aprendía del mínimo plural de Moyadim. Fiestas, 2. Perfecto. Ahora miramos a Rabbanan, a nuestros sabios, la primera opinión, que decía 3 fiestas. ¿Qué hacemos con lo que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov? Tiene sentido. Rabbanan, ¿qué hace Rabbanan? ¿Qué hacen nuestros sabios con esto? Este versículo se usa para otra cosa. Clásico, que un versículo no se puede usar para más de una drasha, de una explicación alágica de un tema. Entonces, si vos usás este versículo para tal cosa, yo voy a tener que usar otro versículo para probar lo mismo. Y así sucesivamente se van, por así decir, repartiendo los psukim, los versículos, para qué sirve cada uno. Entonces, Rabbanan utilizan el versículo de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Moyadeihem, Eile Tazul Hashem Moyadeihem, sus fiestas, para aquello que ya dijo Rabbi Yoina. De Omar, Rabbi Yoina dijo así: todas las fiestas fueron igualadas una con la otra. Porque la Toira, de vuelta en Parshas Pinjas, detalla fiesta por fiesta las ofrendas que corresponden. Y después dice: todo esto tenés que hacer en tus fiestas. Bueno, al final puso todo junto. Tus fiestas, son todas estas. ¿Para qué están igualadas todas juntas? Porque todas las fiestas, cuando se llevan las ofrendas que corresponden, etc., expían por las impurezas del Beis Hamikdash, del templo. Cuando una persona entra al Beis Hamikdash con tuma, esto está en todos lados, en Shevuos, constantemente, entra al Beis Hamikdash con tuma, con impureza, o participa, come, por ejemplo, de un korban en impureza. Las ofrendas, sin saberlo. Helen es todo un lío. Sí, sin saber. Entonces, Rabbi Yoina utiliza esta idea de que tus fiestas, las ofrendas de tus fiestas, sirven para expiar estos pecados de haber entrado al templo impuro o haber participado de una ofrenda estando impuro. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para atrasarse? 3 fiestas, dice Rabbanan. De donde Rabbi Eliezer ben Yaakov aprende, no puedo aprender porque ya lo usé para otra cosa. Así que son 3 fiestas para atrasarse. Obviamente la pregunta es, y ahora Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿de dónde aprende que todas las fiestas, todas las ofrendas de las fiestas expían Tumas Mikdash Bekodosh, la impureza de haber entrado al Beis Hamikdash impuro, valga la redundancia, el pecado de haber entrado al Beis Hamikdash impuro, o de haber participado de una ofrenda impura? Rabbi Eliezer ben Yaakov no dice nada, perdón. Yo me adelanté. Es que siempre dice, bueno, y entonces. Sí, me adelanté y volé, pero no dice nada. Acá la Gemara no dice qué aprende esto. La Gemara no dice. De algún lado lo aprende. Sí, de algún lado lo aprende. Porque se empiezan todo esto, es fantástico, toda una serie de cruces. Sí, ok, sí. usaste este. Yo me confundí. No, es que es lo que uno espera, y yo también lo esperaba. En este caso no lo hace la Gemara. Evidentemente de algún lugar lo aprende y juez nicht. No sé de dónde. Última opinión. Elazar Rabbi Shimon. Maitaima. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Rabbi Elazar Rabbi Shimon decía que es Sukois, Haga Sukois, es la que te marca si la persona se atrasa o no se atrasa. De Tania, aprendimos en una braisa. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Lo Yamer Haga Sukois, Sheboy Dibra Kosuv, exactamente las mismas palabras de su padre. Que no diga la Toira, volviendo al relato en el Humash, en la Torá, de las fiestas. Si ya me describiste Pesach, Shavuos y Sukkot, terminaste con Sukkot, ¿para qué me repetís Hagamatzos, Hagashavuos y Hagasukkot? Ya lo sé. ¿Para qué fue escrito la Manemar? Loimar Shezek Goirem. Para enseñarte que esa es la fiesta que genera la transgresión, si la persona no fue obviamente a la fiesta, etc., genera la transgresión. Rabbi Shimon en realidad dice lo mismo que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon decía Ze Aharon, este es el último, él aprende de ahí que hay un orden.
Rabbi Elazar Rabbi Shimon también utiliza esa misma palabra, pero dice, no, esa es la fiesta que genera la transgresión. Esa es la fiesta que genera la transgresión. Adkan, hasta acá la explicación de la Braisa, de acuerdo a la que muere, esto sigue obviamente, y falta bastante, pero con esto ya tenemos la opinión de cada uno, de dónde sacó cada uno de estos 5 personajes, el porqué de cuáles fiestas o qué asuntos hace que la persona transgreda si no llevó sus ofrendas o lo que correspondía llevar.